Hola, estimados docentes, ¿cómo se encuentran? Deseándoles que se encuentren muy bien y sobre todo llenos de salud, ustedes y su familia. En primer lugar, les agradezco el que me permitan dirigirme a ustedes para trabajar algunas cosas relacionadas con lo que es el método de proyectos. Una metodología que, como sabemos, se va a poner muy en boga en los próximos meses para desarrollar nuestro trabajo docente. Y es muy importante que nosotros conozcamos el origen y devenir que ha tenido este método de proyectos para poder fundamentar de mejor manera nuestras prácticas. A partir de ello, en esta serie de 8 videos, nosotros conoceremos de manera amplia qué es el método de proyectos, cómo se llegó a convertir en lo que ahora se define como el aprendizaje basado en proyectos, cuáles son las mejores formas de llevarlo e implementarlo en la práctica y sobre todo cómo realizar una planeación para que los estudiantes desarrollen sus aprendizajes y competencias. Por esta razón es que aquí desarrollaremos como un primer video lo que es el origen y devenir del método de proyectos. Por esta razón iniciamos en este momento. Lo primero que debemos entender es que la evolución que ha tenido el método de proyectos en la última etapa tiene más o menos 120 años. Sin embargo, se considera que es prácticamente a partir de 1918, con una publicación que hizo William Kilpatrick relacionada con el método de proyectos, que se dio inicio a lo que ahora conocemos como el aprendizaje basado en proyectos. Esta primera etapa fue muy importante y es la que más abordaremos en este momento, porque se marcó un hito básico en toda la transformación educativa del trabajo de los estudiantes y del docente. Una segunda etapa muy importante fue a partir de 1923, cuando se publicó un texto que se denominaba Experimentando con un currículum por proyectos de Ellsworth Collins, quien de cierta manera nos hacía referencia a una propuesta de trabajo que él realizó sobre el método de proyectos, considerando el diseño curricular a partir de él. Una siguiente etapa la tendríamos más o menos entre 1925 y 1960, a la cual le consideramos la etapa silente, pues fue precisamente en esta fase, en estos años, cuando el método de proyectos, de cierta manera, estuvo con un bajo perfil y no se desarrollaron grandes cosas a partir de él. Pero posteriormente, en la década de 1960, empezaron a retomarse algunos aspectos importantes del método de proyectos como una metodología activa y que se vino sobre todo a nutrir de otras experiencias, como más adelante veremos. Y ya prácticamente en lo que se refiere a nuestro trabajo que estamos haciendo en la actualidad, pues tenemos que a partir de 1995 y propiamente en 2005, 10 años después, se inicia una nueva fase importante para el método de proyectos, pero ahora denominado aprendizaje basado en proyectos. Y en 2005 es un signo importante porque se empiezan a definir diferentes proyectos ya bien instrumentalizados para trabajarse en línea o en la web. Y esto es algo que nosotros debemos conocer porque seguramente es con lo que trabajaremos en los próximos años. Así que vamos a analizar cada una de estas etapas de manera muy concreta para que ustedes tengan el fundamento de cómo ha evolucionado el método de proyectos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Esta idea de proyecto viene desde el siglo XIII. Sobre todo se retoma desde la palabra, en un nivel etimológico, proyectum, que significa plan o esquema en borrador. Es decir, algo que puede ejecutarse o una propuesta para ejecutarse. De cierta manera, en el ámbito educativo de la formación de profesionales, se tiene que es en el siglo XIII cuando a los estudiantes de ingeniería y arquitectura se les evaluaba con la resolución de problemas reales y prácticos. Y para ello se les pedía siempre que realizaran un proyecto que iban a ejecutar. Ahí es donde encontramos la primera idea relacionada del proyecto con lo que es la educación de profesionales. Para el siglo XIX se introduce ya en Estados Unidos en algunas escuelas que formaban para las artes, las manualidades y la agricultura, que son el origen de lo que nosotros en nuestro contexto mexicano conocemos como las famosas EDAYO. Y es en 1914 cuando se empieza a manejar una propuesta curricular basada en proyectos, no en temas
como se hacía por lo general. Ahora la idea es un desarrollo curricular por proyectos, mismo que no cuajó a nivel extenso, sino solamente en ciertas regiones de Estados Unidos. Pero es precisamente cuando en 1918 nace la propuesta concreta que nos da a conocer William Hare Kirkpatrick. Y bueno, como podemos apreciar, ya tenemos más de 100 años de impacto educativo trabajando con el método de proyectos. Recordemos un poco quién era Kirkpatrick. Era un docente de escuela primaria y sobre todo, como él se había formado con John Dewey, tomando algunos de los cursos de John Dewey, pues él tenía la idea de que era necesario reemplazar un currículum rígido por un enfoque centrado en el niño. Veamos cómo desde ya casi más de 100 años estaba esta idea de la necesidad de adecuarse a lo que los niños son y a lo que los niños necesitan, es decir, a sus necesidades e intereses. Y sobre todo se veía desde lo que era la educación progresista de John Dewey, que la educación es un medio de desarrollo social. Y con esta situación entonces el currículum se pensaba que era necesario definirse desde la vida real y no por contenidos determinados. Estas son las primeras ideas que Kirkpatrick empezó a construir a partir del inicio del siglo XX. Pero es precisamente en 1918 cuando él comparte en una revista un artículo de no más allá de 18 cuartillas que le denomina el uso con propósito de la acción en el proceso educativo. Y ahí precisamente define lo que es un proyecto, características del proyecto y cómo se podría trabajar un proyecto a partir de un currículum definido por proyectos. Lo primero que nosotros rescatamos es esta idea, la definición del método de proyectos desde Kirkpatrick. Y él nos decía lo siguiente: un proyecto es una actividad decidida de todo corazón que se desarrolla en un entorno social. Y siempre resaltaba esta parte que era algo que se hacía con todo el corazón. Es decir, algo que se tiene que hacer porque a los chicos les motiva y sobre todo les llama la atención para el desarrollo de sus aprendizajes. A partir de ello, ya lo decíamos, el enfoque siempre estaba en la idea de que era necesario centrarse en las necesidades e intereses de los niños, porque Kirkpatrick lo manejaba. El aprendizaje es más eficaz cuando se basa en las experiencias, pues de esta forma el estudiante es parte del proceso de planificación, producción y comprensión de todo ello. Con esta situación tenemos entonces que el proyecto tiene que desarrollarse desde un trabajo de investigación basado en los intereses de los estudiantes, pues esto le va a interesar y a motivar y se obtendrán mejores resultados. Algunas de las características que Kirkpatrick nos manejaba en lo que es esta propuesta en 1918 eran las siguientes. Sobre todo, que los proyectos ayudaban a llevar a los chicos más allá de las paredes del aula. No se quedaban en las escuelas, sino impactaban en la comunidad. También así se realizaban en un entorno natural, donde el aprendizaje es realista y experimental. Fomentan un aprendizaje investigativo y la solución de problemas prácticos que los chicos están viviendo. Se enfoca en el estudiante porque le hace participar de manera activa en el conjunto de las tareas que él debe desarrollar. Y con ello, pues se tiene una mejoría en las habilidades sociales del mismo y sobre todo en la interacción que hace con su entorno social, pues el chico ya no solamente va a interactuar con sus compañeros, con los docentes de su escuela, sino sobre todo con los sujetos de su comunidad, sean padres de familia, algunos sujetos clave de la comunidad o sobre todo, pues todos los procesos que él pueda realizar de interacción social con otros miembros. Y aquí la clave está en que el maestro desempeña un papel de facilitador en lugar de un papel de experto, porque a final de cuentas quienes deben interactuar con los entornos reales son los mismos estudiantes apoyados por el docente. Por ello es que dentro de estas características es necesario que a los estudiantes se les permita un grado amplio de libertad para que puedan elegir entre los diferentes procesos ciertas opciones que ellos definan como base para trabajar. Y esto lo quiero rescatar porque aunque Kirkpatrick maneja muchos principios pedagógicos para el desarrollo de los proyectos,
quiero resaltar solamente el principio de libertad en el trabajo, porque es una base dentro de los proyectos. El maestro ya no determina qué hacer, ya no da a conocer un listado de actividades que deben seguir los estudiantes, sino más bien, al fungir como guía y facilitador, los alumnos van a disfrutar de un alto grado de libertad para elegir entre ellos por sí mismos y trabajar por su cuenta con la menor ayuda del maestro. El docente tiene poca participación, salvo la del diseño que puede hacer de los procesos. Por lo tanto, la libertad permitida al alumno facilita el proceso de desarrollo emocional e intelectual en el mismo. Esto, pues de cierta forma, nos da una idea de que el proyecto es para que los chicos lo realicen de acuerdo a lo que ellos puedan planear y desarrollar. Y también en este documento Kilpatrick nos maneja 4 tipos de proyectos, que son el esbozo que hace de cada uno de ellos. En primer lugar, hay proyectos de problema, que es el más común y el más importante, e incluso este es el que en la actualidad, dadas las condiciones del contexto que estamos viviendo, es el que más impone. Entonces tenemos el proyecto de problema que involucra la investigación y la solución de problemas prácticos que estén viviendo los estudiantes. Tenemos el proyecto de producto que implica la construcción de un objeto o algo en la cual se incorpora una idea o un plan en forma externa. El proyecto de consumidor que brinda la oportunidad para desarrollarse con experiencia en un área concreta y dar cuenta de ello. Y el proyecto de ejercicio, con el cual nosotros podemos tener la oportunidad de desarrollar algunas habilidades, conocimiento en un área en particular. Son los 4 tipos de proyectos que Kilpatrick maneja en su propuesta, pero el que más utiliza es el proyecto de problema. Por ello es que con este hemos trabajado en los últimos años, aquellos que han desarrollado proyectos. Y bueno, Kilpatrick también en este pequeño texto, pero muy profundo, como ustedes podrán apreciar, nos define 4 fases que tiene este método: propósito, plan, ejecución y juicio, que no es otra cosa, sobre todo si nosotros lo emulamos a lo que hacemos todos los días como docentes, es plantear cuál es el objetivo que pretendemos, planear cómo lo vamos a lograr, desarrollarlo y valorar. Esa es básicamente la idea, pero ojo, no lo hace el maestro solo, se hace junto con los estudiantes porque con ellos se desarrolla toda esta fase de implementación desde el ámbito de la planeación. Y aquí tenemos 2 ejemplos muy concretos, solamente 2, hay muchos que Kilpatrick nos va señalando en toda su propuesta, ya en otros textos, no en este que les refería, que es el inicial, pero en algunos otros textos rescato solamente 2 proyectos concretos que él desarrolló con chicos de 4º grado de primaria. Uno se llama Corrigiendo la masacre de Boston y el otro Acusando las falsas noticias. Y en él nosotros podemos apreciar sobre todo cómo Kilpatrick ponía a trabajar a los estudiantes desarrollando diferentes habilidades intelectuales, pero sobre todo que accionaran sus competencias como ahora les conocemos. En el primero, lo que hizo Kilpatrick con su grupo de alumnos fue sobre todo corregir algunos errores que se tenían sobre lo que se conoce como la masacre de Boston, que se dice es la que origina todo el movimiento de independencia de Estados Unidos. Pero los estudiantes habían dado cuenta de que había ciertos errores que no daban fiel cuenta de los procesos que habían ocurrido. Y ellos lo conocían por sus abuelos, por la gente de ciertas comunidades que les había comentado que las cosas como estaban referidas en los libros de historia no eran tales. Y por lo tanto el proyecto consistió en que los niños les mandaran carta a los autores de esos libros para decirles que había algunos datos que era necesario corregir. Y la gran importancia que obtuvo Kilpatrick, por fortuna, fue que muchos de los autores, de 10 autores que habían elegido, 6 autores sí les contestaron a los niños sobre los datos que iban a corregir en sus libros. Ese es el primer proyecto. El otro se llama Acusando de falsas noticias y precisamente tiene que ver con esto que es las famosas fake news. Y Kilpatrick nos describe precisamente este proyecto porque lo que hace es definir cuáles son esos elementos de las noticias falsas y cómo le impactan a ciertas personas
en el ámbito de su integridad, de su personalidad y de la actividad que hacen. Y aquí presenta un ejemplo concreto en el cual algún docente de su escuela quería ser el director y de pronto el editor del periódico local de la comunidad utilizaba precisamente este medio para acusar de manera falsa de ciertas actitudes y actividades que hacía este maestro. Y esto llevó a Kilpatrick a plantearle un proyecto a sus estudiantes para que ellos dieran cuenta de cómo a veces hay una influencia negativa de ciertos medios informativos y que se difunden como falsas noticias. Para esto los estudiantes estuvieron detectando cuáles eran esas falsas noticias y después le mandaron carta al editor del periódico para que las cambiara e hiciera disculpas públicas, sobre todo para el docente que quería ser director en su escuela. Y de esta manera, si se dan cuenta, los chicos no se quedan solamente en la escuela, sino que van mucho más allá de los muros del aula. Esa es la base que Kilpatrick desarrolló. Es básicamente la primera fase con Kilpatrick del nacimiento del método de proyectos. La siguiente fase yo la puedo distinguir en esto que fue una propuesta importante del trabajo con el método de proyectos en una escuela rural de Missouri en el condado de McDonald, donde se llevó a cabo un experimento de un currículum desarrollado por proyectos y sobre todo considerando la metodología de Kilpatrick en un periodo más o menos de 5 años, de 1917 a 1923, en el cual los autores fueron con 3 escuelas rurales a aplicar el currículum y el método y lo reflejaron en este librito que ustedes ven, que se llama Un experimento con un currículum por proyectos, que fue publicado en 1929, donde rescatan todas las experiencias obtenidas y sobre todo los diferentes proyectos, que en cuenta más o menos son 300 proyectos que ellos desarrollaron con los estudiantes. Y esta es una foto precisamente de cómo los estudiantes se preparaban para desarrollar sus proyectos. Si se dan cuenta, quien coordina es una estudiante, no es la maestra, porque aquí la clave es que sean los estudiantes quienes definan los diferentes procesos y no la maestra. Ella solamente acompaña y guía. Y hay proyectos desde algunos muy básicos, como llevar a cabo el proceso de recolección de miel, otros sobre todo de conocer las características que tiene la leche de las vacas cuando de alguna manera la están ordeñando, otros más cómo remendar la ropa que ya tiene ciertos problemas, cómo coserla. Algunos otros van más allá, ¿no? Estudiando el crecimiento de las plantas, estudiando cómo se siembran ciertos hongos y cómo el granjero lleva todo el procesamiento de empacar y venderlo. Es decir, cuestiones muy relacionadas con ellos y que de cierta manera les llevan a entender su cotidianidad desde un ámbito más de tipo intelectual y con conocimiento. Esa es básicamente esta propuesta que se desarrolló y que dio muchos resultados interesantes, con las cuales el método de proyectos se definió como una de las grandes alternativas para lograr sobresalir en el ámbito de las escuelas rurales. Esa es la segunda etapa. Una tercera etapa es la que yo denomino la etapa silente, porque durante estos años, 30, 35 años, el método de proyectos quedó un tanto a la saga, porque empezó a impulsarse de una manera muy fuerte, que todos ustedes lo saben como buenos educadores, la propuesta del conductismo y el neoconductismo. Y bueno, proyectos, que era una metodología activa de mayor participación para los estudiantes, pues chocaba muy fuerte con la propuesta del conductismo, que como la misma imagen lo señala, deberíamos tener un alumno quieto, un alumno solamente obedeciendo las actividades que el maestro definía, y bueno, esa era la base importante del trabajo. Por ello es que el método de proyectos se apagó un poco, aunque hubo propuestas muy interesantes, ya no fue el boom de sus primeros años, y es a lo que le domino la etapa silente. Sin embargo, cuando el conductismo empieza a decaer a finales de los años 50 y todo lo que es la década de los 60, pues bueno, el método de proyectos empieza a emerger de nuevo,
pero ahora se nutre con nuevas propuestas que se habían venido desarrollando durante esos años. Y, por ejemplo, se nutre con lo que se conoce como el aprendizaje basado en casos, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en la comunidad, el aprendizaje basado en la investigación, el aprendizaje basado en la pasión, etcétera. Y de esta manera se empieza a proponer como una de las metodologías clave para el desarrollo de los procesos integrales de aprendizaje de los estudiantes. Por ello es que esta etapa la considero muy importante porque es a partir de 1960 donde empieza a resurgir nuevamente el método de proyectos e inclusive el método de proyectos sirve de base para muchas de estas propuestas porque la clave estaba sobre todo en que se le diera la importancia al estudiante en actividad. Y ahí hay una cuestión clave. Los chicos, como en todas estas metodologías, ustedes lo podrán apreciar, son la base en su acción para los aprendizajes. Esa es una etapa muy interesante y ya en 1995, que es incluso cuando ya aquí en México se empieza a consolidar en el preescolar, en nivel de preescolar, la idea del método de proyectos, pues bueno, se retoma una idea diferente. Se deja de hablar concretamente en lo que es el método de proyectos y nace la idea del aprendizaje basado en proyectos. Y esta idea es impulsada de manera muy fuerte en los últimos años por el Bock Institute for Education. ¿Cómo se define el aprendizaje basado en proyectos? Bueno, se define como un método sistemático de aprendizaje que involucra a los estudiantes en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades a través de un extenso proceso de investigación estructurado en torno a problemas y preguntas complejos y auténticos, es decir, reales, para que ellos puedan dar por resultado el logro de ciertos productos cuidadosamente diseñados por tareas, que es algo de lo que en otro momento, en otro video desarrollaremos, la idea de las tareas. Como pueden apreciar, se sigue manteniendo la esencia de lo que era la propuesta del método de proyectos de Kilpatrick, pero ahora se empieza a encauzar sobre todo considerando lo que son las competencias que los chicos requerirán en el siglo XXI. Recuerden que estábamos cerrando ya un siglo, un milenio e iniciábamos otro. Por ello es que hay una transformación importante y ya a nivel comunidad educativa se le conoce más como aprendizaje basado en proyectos y no tanto método de proyectos. De hecho, la gran mayoría de la literatura que se tiene en estos momentos, desde 1995 hasta la actualidad, habla más bien de aprendizaje basado en proyectos y no método de proyectos. Pero claro, no olvidan todo lo que Kilpatrick heredó a esta propuesta. ¿Y por qué es importante este cambio? Bueno, porque con este cambio se revitaliza lo que es el aprendizaje basado en proyectos, con base a estas competencias que se deben fortalecer en los estudiantes y que era la apuesta que se hacía desde 1995. Los estudiantes tendrán que desarrollarse en comunicación, en colaboración, en creatividad, en pensamiento crítico y en pensamiento computacional, que era básicamente las 5 Cs. Comunicación, colaboración, creatividad, pensamiento crítico, pensamiento computacional. Y ya se vislumbraba que estas iban a ser parte fundamental en las primeras décadas del siglo XXI. Y nosotros lo podemos ver. En la actualidad se le ha apostado muchísimo a las propuestas de trabajo colaborativo y a las propuestas creativas para el desarrollo de los estudiantes. Claro, sin dejar de lado las otras tres. Por ello es que en estos momentos el método de proyectos o aprendizaje basado en proyectos, como debe ser lo correcto, es que es uno de los más importantes para el desarrollo de los estudiantes. Y es propiamente en lo que es 2005 cuando hay un sigma muy importante, porque se tiene de manera amplia ya el desarrollo de todo un proceso tecnológico, las famosas TICs, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación en los estudiantes. Y entonces el método de proyectos empieza a verse como una gran posibilidad para trabajarse a partir de entornos virtuales, donde haya una participación muy importante de los estudiantes relacionados
con todo el ámbito de trabajo que ellos deben realizar, pero sobre todo con la parte importante que es los entornos virtuales, las tecnologías, los grandes avances que se tienen en la tecnología, como podemos apreciar aquí, aprendizaje en tercera dimensión, y bueno, entonces los proyectos seguramente en esta década que iniciamos de los años 20 se desarrollarán a partir de estos grandes avances como la inteligencia artificial, la realidad virtual o mixta y algunos otros procesos importantes para el aprendizaje de los estudiantes. Por eso consideramos que a partir del 2020 se tendrá un dinamismo muy importante del aprendizaje basado en proyectos para que se pueda desempeñar de una manera diferente en relación al desarrollo que tendrán los estudiantes para los próximos años. Este es el devenir y la historia del método de proyectos y ahora aprendizaje basado en proyectos. Les agradezco mucho su atención y los invito para que vean próximamente el siguiente video donde trabajaremos ya de manera concreta el aprendizaje basado en proyectos para el siglo XXI. Y no olviden suscribirse al canal, tienen ahí la pestaña para que ustedes se puedan suscribir y les llegue la información de cuándo estará disponible, que será en pocos días, este nuevo video sobre aprendizaje basado en proyectos. Un gusto saludarles y deseo que se encuentren muy bien ustedes junto con su familia. Hasta pronto.